Bien, estudiantes, bienvenidos a la segunda sesión que le denominamos sesión B del curso de Razonamiento Matemático cuarto grado. Estábamos analizando el concepto de permutación. Te había dicho en la sesión anterior que es sinónimo. El concepto de permutación está referido a colocación, lo volvemos a escribir, de elementos o objetos matemáticos o de la realidad. Entonces, a eso está referido el concepto de permutación, justamente a colocación de elementos u objetos. Por eso es que en su definición indican lo siguiente: es un arreglo. Claro, el arreglo es porque son los elementos como los colocamos o como disponemos de ellos, pues. Es un arreglo u ordenamiento que se puede formar con todos los elementos disponibles del conjunto de referencia. Entonces aquí hay un detalle muy importante también. Ese detalle involucra lo siguiente: en la permutación, esa disposición de elementos que nosotros vamos a obtener tiene que ser con todos los disponibles. Eso hay que tenerlo pendiente. Por ello se clasifican, atento, tenemos una clasificación, una permutación que es de orden lineal, otra permutación que es de orden circular, la permutación de orden lineal es aquella que es distinta a la circular. La circular se caracteriza justamente porque la disposición de los elementos están de forma circular. Atento, vamos a escoger 4 elementos. Claro, esto se puede escoger con más, pero con 4 elementos afianzamos la idea. Mira, si tengo A, B, C, D, ahí están los 4 elementos. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Se fija uno. Y entonces con los demás los combinamos. Fíjate, ahora cambio el orden de colocación. Fíjate cómo se ha cambiado el orden de colocación. ¿Ves? Cambias el orden de colocación de la más. Por eso que la fórmula es n-1, porque se fija 1 y los otros restantes se toman de referencia con ese que se fija. Entonces sería n-1 factorial. Y ya tú sabes cómo se calcula un número factorial. De orden lineal, pues se consideran a todos. Profesor, ¿y qué diferencia hay de orden lineal con respecto al circular? Bueno, que si no es circular, sencillamente es lineal. Así de sencillo. Ese es, para los fines de este curso, lo vamos a trabajar de esa manera. Esa es la distinción que vamos a utilizar, ¿oíste? Si no es circular, pues es de carácter lineal. Así de sencillo. Y si es de carácter lineal, por lo tanto, la fórmula es n factorial, porque son todos los elementos disponibles. Existe otra permutación que son para los elementos repetidos. Esta no va a ser objeto de estudio de este curso. Sin embargo, la coloco como referencia para que sepas su existencia. Este es en el caso de que si te vas a una academia, entonces en la academia sí te van a dar las permutaciones de elementos repetidos. El objeto de este curso es estudiar elementos no repetidos. Por eso es que trabajamos con las fórmulas de permutación. Bien. Entonces ya sabes que los elementos repetidos no los vamos a estudiar, y si se estudian van a ser de forma muy superficial, muy superficial. Alguno que si otros ejercicios que requiera el conocimiento de elementos repetidos, bueno, ahí sobre todo en la formación de números, es lo máximo que vamos a hacer en este curso. Elementos repetidos para la formación de números. Hasta allí vamos a llegar, ¿oye? ¿Y por qué? Esos son los alcances de este nivel. En la academia sí se hace un estudio más completo de la situación, pero por ahora este sería, como que digamos, la parte introductoria del análisis combinatorio. Bien, aclarado esto, entonces pasamos a otro concepto. Sigamos avanzando. En este avance vamos con otro concepto que se llama variación. Variación la vamos a entender como esto. Se llama variaciones ordinarias de m elementos tomado de n en n a los distintos grupos formados por n elementos. Repito, variación. Se llama variaciones ordinarias de m elementos tomados de n en n a los distintos grupos formados, ¿ves?, con n elementos. Se toma para formar. Atención a esto. Se toma para formar.
O sea, la idea básica de las variaciones es que tengo elementos disponibles. Y de esos elementos disponibles yo voy a crear grupos de estudios con los elementos disponibles. Que evidentemente la creación de estos grupos en número va a ser menor que los elementos disponibles. Esa es la señalización de que está aquí. Mira, ¿ves? Los elementos disponibles siempre tienen que ser mayor a los números de grupos que vas a formar. Ese es un detalle importante, no te olvides de eso. De las cuales se consideran que los grupos tienen las siguientes características. Primero, no entran todos los elementos. Evidentemente no entran todos los elementos porque ya te había indicado los números de los grupos que se van a formar, ¿ves? Los elementos que van a estar constituidos por cada grupo es menor que los elementos disponibles. Aquí te lo estoy recalcando. No entran todos los elementos en la formación de quién, de esos grupos. Ahora, debemos considerar, aquí se considera que sí importa el orden. ¿Cómo es esto que sí importa el orden? Te explico. Mira, aquí están estos números. Observa. Sobre todo en la formación de números es donde se aplica bastante la variación. Observa. Ve el numeral. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cuántas cifras tienes ese numeral? Tiene 3 cifras. Ajá. Abajo. ¿Tienes las mismas cifras, verdad? Sí, tengo las mismas cifras. 3, 2, 1. Ahí están las mismas cifras. Pero ¿cuál es el numeral? 321. Y arriba, las mismas cifras, pero su numeral es 123. ¿Estás entendiendo? Tenemos las mismas cifras, pero dependiendo del orden de colocación, entonces me dan numerales distintos. Repito, tenemos las mismas cifras, pero dependiendo del orden de colocación, me producen numerales distintos. Arriba me está produciendo el 123. Abajo está produciendo el 321. De modo de que sí influye el orden de colocación de los elementos. La disposición por la cual ellos se ordenan me modifican al numeral. Claro que sí, porque en ambos tengo las mismas cifras, solo que el orden de colocación ha sido distinto. Entonces a eso es lo que se denomina sí importan el orden de colocación. Esto, mira, ¿ven? Sí importa el orden de colocación. Eso es muy importante. Eso es lo que se entiende como que sí importa el orden de colocación. Y el tercer punto, no se repiten los elementos. Esta fórmula que vamos a ver aquí a continuación, esta que está aquí, la variación de m con n, porque así se lee, variación de m con n, este es en su forma clásica, variación de m con n, pues entonces la variación de m con n es un cociente que involucra tanto el numerador como el denominador el concepto de factorial. ¿Ves? Entonces la variación de m con n de m factorial es m menos n factorial. Un ejemplo para que quede sumamente claro. Si a ti te mandan a buscar el valor numérico de la variación de 7, mira, de 7 con 3, ajá, vamos a ver cómo se calcula eso. Bueno, tú lo que tienes que hacer, como hicimos con el número combinatorio, aplicar la fórmula. Por favor, sigue en pie la fórmula. Entonces, la fórmula me indica lo siguiente, el número que está aquí arriba, que es el mayor, mira, siempre va a ser el mayor, m, ya te había indicado que es el mayor, entonces se coloca como numerador, ese sería 7 factorial. Y como denominador, ¿qué vas a colocar? Como denominador vas a calcular la diferencia entre ellos, 7 menos 3. Esto es en forma práctica cómo se calcula. Muy bien. Atento, por favor. Vamos a hacerlo aquí poquito a poquito para que lo aprendas. ¿Cuánto te da arriba? Bueno, ya sé que en el numerador no he realizado ningún tipo de operaciones, así que queda 7 factorial. Y en el denominador, pues en el denominador estoy restando 7 menos 3, hay una diferencia, esa 7 sería 4 factorial. Bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya por la experiencia, ¿no? ¿Te recuerda la experiencia de las láminas anteriores en el cálculo de los factoriales? Entonces, yo degrado al mayor. Muy bien, que en este caso sería 7, 6, bien,
5, ajá, y te detienes justamente en el valor del menor, 4 factorial. Y esa detención tiene un efecto instrumental porque se cancelan. Ajá, y entonces multiplico 7 por 6, 30. 6 por 5, 30, perdón. Y 30 por 7, fácil. 210. Finalmente, esto significa que variación de 7 con 3 puedo tener el valor numérico. Ese valor numérico sería 210. Por favor, toma el registro inteligente de todas estas. Cuando te digo que tomes el registro inteligente, es que hagas un proceso de copiar de forma consciente, colocándole notas que te permiten estudiar más adelante. ¿Oíste? Algunas notas que tú consideres resaltante de acuerdo a la exposición que estoy implementando o que estoy exponiendo. Porque también te recuerdo lo siguiente, no copies en el momento que yo esté exponiendo. Debes estar atento a la exposición y sobre todo al movimiento de mi cursor que va en sincronía con la explicación de mis palabras. En esa exposición se requiere de que estés extremadamente atento. ¿Oíste? Porque yo te voy a dar un tiempo prudente para que tú puedas copiar, para que copies de forma consciente. Lo que el profesor me explicó corresponde a lo que estoy copiando. Y en aquellas instancias donde no puedas comprender lo que estás copiando y que no hayas percatado el hecho de la explicación, vuelves a preguntar. Por eso que insisto, cuando esté exponiendo las explicaciones, no copies, atento, y luego copias. Ya pues, vamos a dejar el tiempo para que copies. Bien, vamos a seguir avanzando, estimado estudiante. Recuerde que el concepto de variación tiene que considerar números de elementos disponibles. Los números de elementos disponibles son los M, mientras que los números de elementos de grupos que voy a estudiar se constituyen con N, donde el número de elementos disponibles va a ser mayor que el número de elementos que van a conformar los grupos. Ahí está. Esa es la primera advertencia. El segundo elemento que tenemos que tener en consideración es cómo serían esos grupos que vamos a formar. Primero, no entran todos los elementos. Ya habíamos hablado de eso. Tiene que ser menor que el número de elementos disponibles. Segundo, se considera el orden. La colocación, la disposición de los elementos influye en la lectura de su comprensión. Además de eso, no se repiten los elementos.
Acá no vamos a estudiar con elementos que se repiten, salvo consideraciones muy especiales en ejercicios de formación de números muy especiales. Va a estar muy reducidos. Por lo tanto, no vamos a considerar esta fórmula. Sin embargo, ahí te la dejo para que la puedas estudiar con mayor detenimiento. Pero no es objeto de estudio en este curso. ¿Oíste? Analizar elementos repetidos. No es lo mismo para cuando tú vayas a academia y te estés preparando al examen de admisión de las universidades. Ahí sí tienes que considerar los elementos repetidos, porque evidentemente van a salir, no como consideraciones especiales, sino como carácter obligatorio. Bien, aclarado eso, pues vamos a borrar todo esto, porque esto que hemos escrito constituye un elemento didáctico, algo que nos ayuda a comprender la naturaleza del texto original. Sin embargo, cuando yo avance, va a representar un elemento perturbador. Ahí está, ¿viste? Estamos blancos y ya no hay perturbación. Ahora vamos con otro concepto que se llama combinación. Atento, por favor. Se llaman combinaciones de m elementos tomadas de n en n. Volvemos a establecer la condición. Mira, en esta condición establecemos que los números disponibles van a ser mayor que la cantidad de elementos que van a conformar los grupos. A distintos grupos formados con n elementos. Vamos entonces a hacer la lectura sin ninguna interrupción. Se llaman combinaciones de m elementos tomados de n en n a los distintos grupos formados con n elementos. Bien, vamos a ver qué distinción hay entre la variación y la combinación, porque pareciera ser que los conceptos son iguales. Sí, sí pareciera, pero hay un elemento distinto y singular que lo vamos a hacer la distinción ahora. Fíjate, las cuales se consideran que los grupos n, vamos ahora a tener esta distinción. Primero, no entran todos los elementos. Parecido a la variación, ¿cierto? No entran todos los elementos. Segundo, no importa el orden. ¿Estás entendiendo? No importa el orden, mientras que en las variaciones sí importaban el orden. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, esto siempre se va a las escogencias de grupos de personas. Básicamente se utiliza allí. Observa, tenemos los siguientes elementos. Tenemos disponible a estas personas, Pedro, José y Bexa. ¿Cuáles son las personas? Pedro, José y Bexa. ¿Cuánto es eso? Entonces, esos son 3. Bien, 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 bien. Vamos aquí a señalar eso muy importante. Ese tema, ya va, vamos hacia atrás. Un momento, acá. Me voy. Exacto, entonces vamos porque aquí. M, que es la cantidad de elementos disponibles, ¿cuánto sería entonces? Bueno, entonces M aquí es 3, porque serían 3 personas. Mira, Pedro, José y Bexa, de las cuales se van a formar grupos de 2 personas. Los grupos objetos de estudio es igual a N. ¿Cuántos son? Pues serían 2. Interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjate que va en correspondencia con lo que hemos considerado en la teoría, ¿no? ¿Cuántos son los elementos disponibles? 3. ¿Cuántos son los elementos que van a conformar los grupos de estudio? 2. Entonces, ahí tenemos los elementos disponibles, supera al número de elementos que van a conformar los grupos objeto de estudio. Ahí está. Ahora bien, ¿por qué usted dice que no importa el orden? Bueno, date cuenta que son 2 personas que voy a escoger, que voy a seleccionar al azar. En este momento voy a seleccionar a Pedro y Bexa. Lo he seleccionado en ese orden. Entonces, ese es el grupo de Pedro y Bexa. Pero ponte tú que en lugar de haber escogido primero a Pedro, escojo a Bexa y luego escojo a Pedro. Pero un momento, Pedro y Bexa y Pedro son el mismo grupo, son las mismas funciones, son las mismas personas. Claro, es el mismo grupo porque son las mismas personas. Entonces, en este caso, donde las personas cumplen funciones iguales, no existen distinciones en el cargo ni en las funciones ni tareas que vayan a realizar, pues entonces no importa el orden de cómo yo las escoja, no importa el orden de cómo yo las seleccione, porque siempre van a ser el mismo grupo. Esto significa de que no importa el orden. ¿Qué te parece? Cuando tú garantices esa condición, pues entonces no importa el orden.
Otro elemento que siempre mira, no se repiten los elementos. Bueno, esto ya es una consideración, una premisa de este curso, donde nos vamos a estudiar estas fórmulas. Las fórmulas, ¿cuáles son las fórmulas? Variación, perdón, permutación, variación y combinación. Esas tres no importan, no vamos a estudiar con elementos repetidos, salvo consideraciones muy especiales, muy especiales. Entonces, esta es la fórmula. Ah, pero es exactamente la misma que el número combinatorio. De hecho, es el número combinatorio. Exactamente lo mismo. Muy bien. Y recuerda que para aquellos donde se consideran los números repetidos, se utiliza esta fórmula. Entonces, bueno, atento a esto. La de abajo no es objeto de estudio de este curso, sino la de arriba, porque vamos a estudiar conformación de grupos, objetos de estudios, con la cual no vamos a tener incluido ahí elementos repetidos, salvo consideraciones muy especiales hacia la formación de números, básicamente ahí. Bien, vamos a dar unos breves minutos para que tú hagas tu registro inteligente, pues. Bien, estimados estudiantes, vamos a seguir avanzando, borrando todos estos elementos que van a representar perturbaciones en la próxima lámina. Ahora sí, vamos con los ejercicios aplicativos. Fíjate, vamos a tratar de entender tres conceptos para que no se te olviden. El análisis combinatorio, aquí está, por favor atenta a esto. El análisis combinatorio, pues se reduce a tres conceptos. Uno primero que se llama permutación, que ya tú sabes las características.
para hacer la permutación, los objetos de estudios, los grupos de estudios son todos los elementos. Todos los elementos disponibles. Es el único en la cual yo voy a formar mi objeto de estudio con todos los elementos disponibles. Muy bien. Tenemos otro que se llama variación. Aquí los objetos de estudio, los grupos de estudio van a ser menores que los elementos disponibles. Muy bien. Pero considerando el orden y la combinación. Bueno. Entonces la combinación no se considera el orden. La variación se considera el orden y la permutación son todos los elementos disponibles. Ahí está. Y básicamente lo que vamos a estudiar nosotros consiste en disposición, colocación de esos elementos. Eso es lo que es el orden de ellos. Bien, aclarado eso, bueno, vamos entonces con este ejercicio. En una carrera de caballo hay 4 ejemplares. Muy interesante. Entonces, vamos a tomar datos sobre ello. M, que son los elementos disponibles, es igual a 4 ejemplares. Muy bien. ¿De cuántas formas pueden llegar a la meta? Los 4 ejemplares. O sea que el grupo que yo voy a estudiar también es igual a N. Ya, eso es lo que está sucediendo allí. Fíjate, esto es la motivación. Muy bien. Muy bien, muy bien. La disponibilidad son 4 y los grupos que se van a formar son 4. O sea, son todos los elementos disponibles. Entonces, observa lo que estamos ahí lo que te estaba indicando anteriormente. Fíjate, M es igual a 4, ya lo habíamos distinguido. Y N también es igual a 4. Entonces, ellos no es que sean, ninguno es mayor, ni es mayor, sino son iguales. Profesor, pero ahí dice menor, sí, pero se está cumpliendo la otra condición de la igualdad. Ya pues, no hay problema en ese sentido. Se importa el orden y no se repiten los elementos. Eso es básico, no se va a repetir los elementos. Entonces, como se llenan esas características, mira, yo podría, fíjate, voy a borrar aquí para que puedas comprender, ya esto se hace insuficiente. ¿Y por qué sí importan los elementos de colocación, los elementos de llegada? Porque fíjate, no es lo mismo que en la meta lleguen los caballos de esta forma, A, B, C, D, ¿ok? Pero también puede llegar de esta forma, D, B, C, A. Ambas llegadas son totalmente diferentes. Muy bien. Entonces, yo podría decir que es una variación de 4 con 4. Esto es lo que se llama variación máxima. Atento a este nuevo concepto que surge en acá. Es una variación máxima. ¡Qué bien! Eso se llama variación máxima. ¿Por qué variación máxima? Bueno, muy sencillo. Estoy considerando todos los elementos disponibles. Y una variación máxima, oye bien, es igual a una permutación. A eso es lo que quiero llegar. O sea que ahora el concepto del análisis combinatorio tan solo se reduce a 2 elementos, a variación y combinación, porque una variación máxima es una permutación. Profesor, pero usted antes me había indicado de que son 3, permutación, variación y combinación. Sí, pero ya aquí te estoy demostrando a través de este ejemplo, bueno, no demostrando, sino mostrando a través de este ejemplo que una variación máxima es igual a una permutación. Entonces, el concepto del análisis combinatorio se reduce solamente a 2, a variación y a combinación, porque una variación máxima es un caso particular que se denomina permutación. Fíjate, si yo voy aplicando la fórmula de la variación, sería 4 factorial y abajo la diferencia entre los dos elementos, ¿no? De este con este, es 4 menos 4, que sería 0 factorial. Y 0 factorial es igual a 1. En clase pasada, en el encuentro anterior, en el encuentro virtual, del domingo pasado, había analizado, pero lo siguiente, que es bueno de decirle a usted, que por definición, 0 factorial, por definición, es igual a 1. Eso es por definición. De igual manera que 1 factorial, acá, 1 factorial era igual a 1. Y 2 factorial, ya no había que hacemos su fórmula de degradación, sería 2 por 1, donde se detiene, recuerda que se detiene en 1, y eso da igual a 2. Entonces serían 3
Vamos a dejarlo a ver si lo podemos llevar a rojo. Evidentemente lo dejamos a rojo. Muy bien. Mira. Ahí te lo coloco en rojo. Entonces, lo que quería compartir contigo de que esas eran 3 consideraciones que colocamos como principio, como propiedades de la factorización. 0 factorial es igual a 1, 1 factorial es igual a 1 y 2 factorial es igual a 2. Bueno, pero ya 2 factorial sale por la fórmula, ¿no? 2 por 1 es 2. Entonces, son datos que hay que manejarlo al toque, pues, al toque, cuando te lo dicen. En conclusión, lo que te quiero decir es que acá abajo es 0 factorial y 0 factorial es 1, lo cual solamente sobrevive la expresión de arriba, el numerador que es 4 factorial. Pero si tenemos 4 factorial, eso es igual que permutación de 4, que es una lineal. ¿Y es igual a cuánto? A 4 por 3 por 2 por 1. ¿Te recuerdas? La multiplicación de forma regresiva entera. Y eso te da 24. Así que esa es la respuesta del ejercicio anterior. Y a continuación te vamos para que vayas anotando el segundo ejercicio. Para ir avanzando, pues, la dinámica es la siguiente, que copies el ejercicio número 1, copias el ejercicio número 2, a objeto de que lo comprendas. Si logras comprenderlo, avanza sus esquemas de soluciones para que compartas con nosotros, bien sea esos esquemas parciales o definitivos. Ya pues. Entonces recuerda, copia la resolución del ejercicio número 1. Copias el ejercicio número 2 para que lo reflexiones y avances a sus esquemas de soluciones. Ahí estamos. Pues. Bien, estimados estudiantes, acompáñame a su lectura. Ya yo sé que tú lo reflexionaste, lo escribiste, lo leíste, pero bueno, sin embargo es para tener, organizar los datos. Allá voy, pues. Jovita tiene 12 amigos. Ella desea invitar 3 personas a su fiesta, pero sabe que hay 3 parejas de novios inseparables. O sea que tienen que andar los dos juntos. ¿De cuántas formas puede invitarlo? Bueno, veamos. Jovita tiene una primera consideración. Bueno, en esa primera consideración puede indicar lo siguiente. Yo solo ahora voy a invitar a solteros. Punto. Voy a invitar a solteros. Si ella decide invitar a solteros, pues entonces mira, esto se reduce a una combinación de 6 con 3, porque estoy seleccionando, escogiendo a personas que van a cumplir las mismas funciones y tareas. No hay distinción. Oye, profesor, a mí me llama la atención eso que usted dice, personas que van a cumplir las mismas funciones y tareas. Claro, porque no es lo mismo seleccionar a personas que van a ocupar a cargo de presidente, vicepresidente y secretario. ¿Me estás entendiendo, no?
el presidente son funciones distintas, tareas distintas, que el vicepresidente y la secretaria. Entonces, allí sí importa el orden, porque si yo escojo a Pedro para presidente, a Bexa para vicepresidente y a José para secretario, no es lo mismo que José fuese el presidente. En la primera escogencia, José era el secretario, ahora José es el presidente. Ahí son funciones y tareas totalmente distintas. Allí sí importa el orden. Pero si vas a escoger personas que van a cumplir las mismas funciones y tareas, pues no importa el orden. Es como cuando uno va a hacer una merengada. Bueno, vas a hacer la merengada. La merengada lleva agua, fruta y leche. Muy bien, agua, fruta y leche. Ok, estamos muy bien. Pero es lo mismo que tú hicieras la merengada de esta forma. Le echas primero la fruta, la leche y la agua. Pues el resultado es el mismo, la mezcla es la misma. Claro, considerando las proporciones iguales, ¿oíste? La mezcla es la misma. De eso se trata. Cuando importa el orden y cuando no importa el orden. Pero en este caso, es la escogencia de personas que van a cumplir las mismas funciones y tareas. Por lo tanto, no importa el orden. Por eso es que es combinación de 6 con 3. Porque son 6 los solteros. Date cuenta que son 6 los solteros, ¿no? Porque si tienes 3 parejas de novias son 6. ¿Cuántos quedaron los solteros? Quedan 6. Y el cupo para entrar a su fiesta, o sea, el cupo disponible que ella tiene dentro de su fiesta serían 3 personas. Bien, entonces si son solteros, pues no hay ningún tipo de problema como yo los escoja. De manera que esto me va muy bien. Entonces, cuando realice la operación, recuerde que sería 6 factorial dividido entre 6 menos 3, porque es la diferencia, multiplicado por el número de grupo, que sería 3 factorial. Ese número lo das 20, así que te invito a que lo chequees. De esta manera, Jovita podría invitar amigos sin parejas. Ajá. Pero Jovita tiene una segunda consideración. En esa segunda consideración puede invitar una pareja. Obviamente las parejas son 2 personas. ¿Cuántos están faltando? Un soltero. Ese soltero lo agarra justamente de las personas que son solteras, que en este caso las personas solteras son ¿cuántas? 6, muy bien. Entonces aquí se cumple el principio de la multiplicación. ¿Pero por qué el principio de la multiplicación? Porque si usted coge una pareja, ¿cuánto lleva disponible? 2. Le faltaría el cupo de 1. Tienes que llenar el cupo, que son 3. De manera que tienes que escoger una pareja y un soltero. Así llenas las 2 posibilidades. Entonces ese es el principio de la multiplicación. Y en el principio de la multiplicación nos da que es 18. Ya esto lo habíamos estudiado anteriormente y habíamos hecho ejercicio. Inclusive hemos venido haciendo ejercicio desde que estamos resolviendo ejercicios que corresponden a las diagramaciones. Sobre todo a la circulación de grafo. Bueno, ahí tienes el principio de la multiplicación. Y esto es para invitar una pareja y un amigo, porque recuerda que la pareja son 2 y el amigo es 1. Con eso concluyo el cupo disponible del ejercicio. Ya. Entonces, date cuenta, si tienes una primera consideración y una segunda consideración, viendo el ejercicio más allá de la cuenta, una primera consideración y una segunda consideración, son eventos diferentes, ¿cierto? Eventos que se realizan de esta forma y de esta otra forma. Pero si tú escoges la primera consideración, anula la segunda consideración. Qué interesante, ¿no? Entonces, esto es principio de la edición. ¿Cuántas formas tiene Jovita para invitar a sus amigos a su fiesta? Pues 38 maneras de invitar. Bien, estimado estudiante, y con esto concluimos la segunda sesión de B. Así que pendiente para la próxima semana que vamos a tener nuestro examen mediante la plataforma de BigExam. Los estaré comunicando y contactando mediante la red social WhatsApp. Hasta entonces, y pendiente. Aprovechen el tiempo para copiar el esquema de solución del ejercicio.